Estamos en la controversia debatiendo sobre el destino de la policía, sobre la reforma de la policía, el planteamiento que ha hecho el presidente Santos y que ya tiene proyectos en curso y que ya tiene una asignación en cabeza del general Naranjo para conducir este proceso de reforma. Vi que el senador Lozano estaba que se hablaba sobre lo que decía el general Gilbert. Varias cosas. La policía tiene, independientemente de donde la dejen, tiene que resolver sus grandes problemas estructurales. La creación de todo el nivel ejecutivo, la modernización de sus procesos de personal, la motivación de su gente, saldar su deuda salarial y prestacional, son urgencias verdaderas. A mí lo que me pasa, y lo digo con absoluto respeto, pero también con absoluta franqueza, es que ya no le creo al gobierno lo que dice frente a resolverle a los policías sus problemas. Se nos dijo que se iba a hacer un plan de choque para que eran decenas de miles de policías que no habían podido ascender, lo pudieran hacer, y el gobierno expresó que le gustaba la posibilidad de tener una prima de pertenencia, una prima de antigüedad para los policías. El ministro de Defensa se rasga las vestiduras diciendo que le gusta y el ministro de Hacienda sale a decir que no, que eso es imposible y se va a atravesar en el proyecto. Entonces mi pregunta es, ¿para qué nos echan cuentos? ¿Para qué lo mueven de un lado para el otro si no van a tener los recursos? Si no van a estar con la posibilidad de modernizarla. Ya hoy hay columnas en los periódicos diciendo que no hay horizonte presupuestal y que tienen que aprobar un nuevo impuesto para el patrimonio porque se acabaron los recursos y el problema personal quedó sin resolver. Yo leía a un muy prestigioso columnista de la revista Semana que dice que si el tema es volverla más civil, bastaría con que la cambiaran. No sé si ustedes se leyeron al mismo columnista, muy prestigioso y muy buena pluma, que dice que si ese es el tema, lo pasen de Defensa al Ministerio del Interior. Yo estoy de acuerdo con ese columnista, apellido Valencia y nombre León. Gracias, Juan. No, yo creería que aquí estamos partiendo de un supuesto de que la policía, digamos, se quedó estática y que no ha habido yo creo que la policía sí ha evolucionado enormemente y hemos sido testigos de unos cambios muy importantes en la policía y en la misma filosofía. Digamos, el tema no es solamente un tema, digamos, de personal y demás, sino también es un tema de doctrina, es un tema de visión de cómo prestan el servicio, de qué es lo importante, y yo creo que en eso la policía ha venido haciendo unos cambios muy grandes, pero esos cambios han sido solos, ellos solos, haciendo sus reformas, haciendo sus cosas, con muy poca interlocución por fuera. Realmente solo hasta este gobierno sale una política de seguridad ciudadana. Eso es, digamos, ese es el nivel de interlocución en esos temas que competen, digamos, a los intereses de la población. ¿Cuál es mi problema en mi esquina, al lado de mi casa, en mi negocio? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuáles son mis...? Y creo que solo hasta ahora es que hay una política en donde se le da sentido a la seguridad ciudadana y se le da sentido a una serie de cambios que la policía sí ha venido haciendo. Es decir, la policía sí intentó adoptar métodos de policía comunitaria, ha intentado, ahorita está con el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, que ha cambiado completamente la manera como la policía presta el servicio en las esquinas y en las calles de las ciudades. Entonces yo creo que realmente sí hay que mirar un poco todos esos cambios que han habido y hay que tenerlos en cuenta. No podemos partir del supuesto de que ahí no ha pasado nada y lo único que ha pasado es lo que se hace relevante en los medios, que es, digamos, como toda esa parte muy protagonista de la policía en toda esta lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado, que ha sido como la parte que más han puesto de relieve. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y que hay que ayudar a la policía a que pueda seguir avanzando en esos cambios y en esa línea, y yo honestamente creo que eso no lo puede hacer la policía sola y se requiere
que los civiles y las autoridades locales de verdad se involucren más en ese cambio, sino realmente la seguridad ciudadana no lo va a resolver la policía, eso lo sabemos y eso tiene que dejar de ser un discurso y tiene que convertirse en una realidad. Y yo creo que mientras siga en el Ministerio de Defensa va a ser muy difícil que eso sea una realidad. Juan Manuel, el general Giribert decía dos cosas. Uno, no es el momento porque el conflicto está vivo y no se debe separar policía del Ministerio de Defensa. Y dos, esa es una razón por el conflicto, y otro es por la politización. Le tiró muy dura la politización y entonces dice que no es conveniente en este momento eso y puso ejemplos de lo negativo que sería la politización. ¿Usted qué dice? Pues yo creo que hasta ahora se lanzó, digamos, la propuesta y obviamente entiendo yo que lo que le encargó el presidente Santos al general Naranjo fue realizar como un estudio sobre en qué consistiría la figura de este Ministerio de la Seguridad Ciudadana. Obviamente ese estudio arrojará unos resultados con unos expertos internacionales y nacionales que se pronunciarán sobre cuál es el contenido institucional de esa figura, pero creo que el debate lo tenemos que enfrentar porque pues estamos en un proceso de paz, estamos empezando a hablar y a visionar de alguna manera cómo sería el posconflicto, cómo sería la transición o como la queramos llamar. Pero en materia de la policía, para volver un poco al punto que estábamos discutiendo ahora, indudablemente se han hecho cosas, pero yo creo que no se han hecho cosas en relación con la percepción que hay de que la policía es una rueda suelta y que no tiene auditoría y que no tiene, por ejemplo, la figura del comisionado, que fue una figura abortada que tuvo la policía, creo que en 2 ocasiones, pero ese comisionado quedó completamente, digamos, neutralizado o no pudo actuar o no pudo cumplir su función cuando fue escogido. Entonces me parece que esa figura hay que recuperarla de alguna manera, hay que hablar del fondo rotatorio de la policía que contrata, por ejemplo, el grueso de los recursos de la policía, uniformes, de todo tipo de cosas que adquiere la policía. Hay que hablar, por ejemplo, en ese nuevo ministerio, figura institucional, qué pasaría con el IMPEC, si saldría del Ministerio de Justicia, si lo asumiría ese nuevo Ministerio de la Seguridad Ciudadana, qué pasaría con la Superintendencia de Vigilancia. Yo creo que son aspectos que van a enriquecer el debate y que son necesarios enfrentarlos en el debate. Y una precisión sobre lo que decía Juan, y es que en abril del 2010, antes de que Juan llegara al Senado, el gobierno Uribe presentó un proyecto de ley para el cuarto sol de los generales. Y nosotros dimos una batalla ya muy fuerte, oponiéndonos al cuarto sol de los generales, hasta tanto no se tuviera en cuenta los problemas de la base, de las fuerzas y de la policía. Esa batalla la dimos en la Comisión Segunda, cuando yo estaba en la Comisión Segunda, y paramos ese proyecto hasta tanto no hubiera un horizonte sobre el represamiento de los ascensos del nivel ejecutivo y sobre los recursos que esos ascensos necesitaban. Y logramos en el presupuesto y el plan de desarrollo de Santos la apropiación de 700.000 millones de pesos para invertirlos, empezar a descongestionar los ascensos represados que se han venido descongestionando. Obviamente sigue habiendo problemas con la antigüedad, sigue habiendo problemas con los convocados, hay a veces problemas de corrupción en el concurso, ha habido problemas de corrupción en el concurso, en la manera como se comunican los resultados, en la manera como se definen quiénes pasan o quiénes no. Ahora el ICFES, entiendo yo, está manejando los concursos y eso le ha dado mayor transparencia al proceso. Les faltan recursos indudablemente para que todo se resuelva, pero creo que a nivel del patrullero, que es el nivel que comienza el nivel ejecutivo, hay que hacer una reforma porque ese grado del patrullero no tiene como una claridad, digamos, jurídica de la antigüedad y del tiempo que el patrullero debe tener para poder ascender a subintendente, que es el nivel que sigue en el nivel ejecutivo. General, usted ha dicho prácticamente que las cosas debían seguir como están, ¿o usted cree que hay unas reformas urgentes? Mire, León, el tema del Ministerio de Seguridad no es nuevo. Cuando yo era director de la policía, en el gobierno del presidente Pastrana hablamos del tema y hablamos de un ministerio donde estaba la policía, donde estaba el IMPEC, donde estaba el antiguo DAS, donde estaba la policía fiscal y aduanera, dándole a la policía fiscal y aduanera un reconocimiento y una preponderancia muy importante. Este es un país con 2 mares,
con muchos lugares donde montar pistas de aterrizaje, donde el contrabando puede pulular como ha pululado el narcotráfico. Esa era la idea del nuevo ministerio. Sin embargo, llegamos a la conclusión que no era el momento, porque se estaba hablando de un proceso de paz. En este momento estamos en una situación similar, apenas similar. ¿Se imaginan ustedes un posconflicto? Sabedores todos aquí presentes lo que es un posconflicto, con una policía que acaba de meterse a un nuevo ministerio, donde el ministro de golpe conoce mucho de policía, pero no de política, donde hay 3 viceministros que pueden entorpecer la comunicación entre el ministro y el director de la policía, donde las demás fuerzas no se han encajado en pleno posconflicto. Yo creo que es muy riesgoso, y la que viene a perder a la larga es la misma ciudadanía. Ahora, se está hablando de la policía para la seguridad ciudadana. La policía cubre seguridad ciudadana y seguridad rural. Los carabineros montan su vigilancia en la zona rural, a no ser que debajo de la mesa nos traigan la organización de una Guardia Nacional. Y entonces, una guardia rural, dice. Guardia Nacional. Pero podría ser rural, Sí, que no, puede pero- figura pero- francesa va a o la ser figura rural. italiana. De manera que no podemos en este momento crear nuevos Pero- cuerpos que van a generar unos gastos grandísimos para el país, cuando la misma policía cubre con los carabineros. De manera que Ay, hay que no, ahí ponerle sí mucho creo- cuidado al tema. No, perdóneme, pero ahí hay varias cosas. Primero, yo creo que si no, o sea, posconflicto ya estamos en eso. Yo creo que, y ya hemos tenido muchas cosas, o sea, desde la desmovilización de los paramilitares, yo creo que no hay nada comparable de este momento histórico con el periodo del Caguán. Creo que son 2 periodos históricos y en términos Totalmente de de niveles de acuerdo. conflicto completamente distintos. Yo sí creo que nos estamos, digamos que ya estamos, todos los hechos que vivimos en el país, el nivel, digamos, de afectación que pueden tener las guerrillas hoy en día no son para nada comparables con lo que sucedía a finales de los 90. Yo creo que estamos en un escenario distinto, y si no aprovechamos este momento histórico, y parte de las cosas que hay que hacer en el posconflicto es precisamente aquellas transformaciones que necesita el país para salir adelante y cambiar las cosas, porque entonces el posconflicto no es solamente que la guerrilla se va a desmovilizar y de pronto se van a armar unas bandas por allá. No, el posconflicto son todas esas transformaciones, y parte de eso yo sí creo es pensar, bueno, ¿qué va a pasar con la seguridad ciudadana? Porque creo que la discusión, León, no es solamente la policía, creo que la discusión es sobre seguridad ciudadana, y en donde la policía tiene un papel muy importante, pero no es la única, y creo que limitar esa discusión a eso es volverla un problema simplemente policial. Y perdón, lo último digo es el tema de seguridad rural. Yo creo que ahí sí la policía hay que revisar mucho ese tema, porque realmente el servicio a nivel de policía rural nos falta mucho, y eso sí que hay que construirlo y hay que pensar qué es lo que hay que hacer. Yo soy partidaria de que sea la policía quien haga eso, pero para eso tiene que desarrollar las capacidades, porque no las tiene. Vamos a una pausa y regresamos con este debate.